Hoy quiero hablarte acerca de un hombre que usted, estoy seguro que ha escuchado cientos y cientos de prédicas a través de la palabra bajo este tema. Pero hoy quiero hablar y quiero cambiar el tema o el título que por muchos años usted escuchó. Y hoy quiero hablar acerca de el hombre que sin derecho lo obtuvo todo. La Biblia nos habla y nos registra acerca de cientos de historias, pero hay una historia que no se habla mucho, porque no hay mucho recurso bíblico, pero los hombres estudiosos, los investigadores en la Biblia y los que se han centrado más, hemos extraído un poquito más y hablar un poquito más minuciosamente de este hombre. Un hombre que no nació en una familia judía, un hombre que no tenía presencia, no tenía ciudadanía judía. Sin embargo, siendo él inmigrante, siendo él un migrante, él poseyó, vivió, creció en una tierra de Judá. Este hombre cuyo nombre yo creo que fue un tormento, al final él encontró la bendición que Dios le prometió. Y me estoy refiriendo a Jabes, un hombre que no tenía derecho de nada en la tierra de Judá. Sin embargo, él lo tuvo todo. Y quiero invitarte a que vayamos, primer libro de Crónicas, capítulo 4, versículo 10. Primer libro de Crónicas, capítulo 4, versículo 10, dice de la siguiente manera: e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me librares del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Vamos a orar en esta noche, ahí en tu casa, ahí en tu hogar, allá en tu familia, ahí en el lugar donde usted se encuentre. Yo sé que puede ser en casa, puede ser en una oficina, puede ser en el trabajo, puede ser en esos minutitos que de la comida para poder estar conectado. Yo sé que muchos han hecho esto, pero quiero que oremos hoy y vamos a decirle a Dios con una palabra tan sencilla: háblame, Señor, necesito que tú me hables. Oremos. Padre, te damos gracias en esta noche. Señor, yo bendigo a todo aquel que tú le tienes preparado hoy una palabra de paz, una palabra de amor, una palabra de bendición, una palabra, una promesa que por mucho tiempo ha estado buscando y no había obtenido respuesta. Hoy le vas a dar, porque estoy seguro. En el nombre de Jesucristo yo te doy gracias. Amén, amén. Gloria al Señor. La Biblia nos menciona por dos ocasiones el nombre de Jabes, pero hay uno que es muy conocido, que es el que acabamos de leer. Jabes, para empezar, se escucha hasta cierto punto bonito el nombre, y podemos nosotros escucharle: wow, Jabes, qué bonito nombre. Una de las costumbres que al menos acá en Mérida, México, es que mucha gente, por el calendario, el nacimiento de sus hijos, casi siempre obtienen el nombre de aquella fecha o día de calendario para ponérselo a los hijos. Sin embargo, la Biblia hemos encontrado que todos los hombres cuyos nombres fueron escritos o añadidos, así como nombrados por parte de los padres, la mayoría de ellos vino de parte de Dios. Porque en aquellos tiempos el nombre era muy importante. De acuerdo al nombre del personaje es de lo que se hablaba. Es decir, todo depende de aquella persona que cursa o que lleva un nombre en cuanto al significado. Es por eso que hoy quiero hablarte de este hombre, Jabes. ¿Qué significa Jabes? Jabes, dice la Biblia, que era un hombre
que la madre de este hombre, de este personaje, le puso, porque en el versículo 9 dice: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. Nosotros perfectamente sabemos que todos los partos de manera natural causan dolor, y es un dolor que solo la mujer puede experimentar y describir, o tal vez no haya palabras exactas para describir ese dolor. Sin embargo, yo puedo imaginar, más que nada, puedo creer que no a ese tipo de dolor se estaba refiriendo a aquella mujer. Sin embargo, no sabemos, no especifica o de una manera minuciosa cuál era el dolor. Tal vez el dolor de aquella mujer no fue en el nacimiento, como tal vez algunos o la mayoría creemos. Pudo ser el nacimiento, hubo un dolor de parte de la familia, o porque fue un problema, porque la Biblia no menciona quién era no dice el nombre del padre, como tampoco el nombre de la mamá, pero sí menciona el nombre de este niño cuando nació, llamado Jabes. ¿Esto qué quiere decir? Jabes no era judío, Jabes era un kenita. Entonces Jabes no venía de una descendencia judía, es decir, entonces Jabes fue un migrante. Se añadió a la tierra de Judá. Judá le dio la cobertura, Judá le dio esa presencia allí. Entonces, por eso en la genealogía aparece Jabes. ¿Cómo puede ser que un hombre sin tener derecho, sin tener ciudadanía, sin pertenecer a la nación o a la tierra o al pueblo de Dios, cómo es que se escribió de él en la Biblia? Esto quiere decir que Dios lo prosperó, Dios lo bendijo como Jabes pidió. Ahora, aquí encontramos algo muy interesante. Es acerca de la oración. Por muchos años, yo sé que todos hemos escuchado y hemos leído, y es más, algunos han tratado y han orado como este hombre oró. Ahora quiero que estudiemos y analicemos un poco en cuanto a esta palabra. La oración de Jabes no fue cualquier oración. La oración de este hombre fue una oración que hizo presencia de Dios. Tiene tres características. Yo encuentro tres características en esta oración. Y aquí es donde tenemos que entender. La Biblia habla o empieza mencionando lo siguiente: e invocó al Dios de Israel, diciendo, número uno, la oración de Jabes no fue una oración de gratitud, no fue una oración primera más que una oración, fue una invocación, es decir, una presencia de Dios en ese lugar. Hoy hay un gran medio de comunicación a nivel mundial, y en este siglo XXI cada día más, y estoy hablando de la tecnología. Hoy, para poder hablar a una persona al otro lado del mundo, solo agarramos un dispositivo móvil y hablamos y empezamos a tener una plática, y eso es agradable, porque para muchos no puedo viajar al otro lado del mundo, pero sí puedo escuchar tu voz. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que la voz la escuchas, pero qué diferente es cuando tienes a la persona frente a ti. No es lo mismo platicar con alguien de frente a frente, sentado en una mesa, contemplándose ambos, que tener una plática de manera auditiva o de manera virtual. La oración de Jabes no fue nada más levantar las manos, sino que fue una oración que le dijo: Señor, necesito tu presencia en este lugar para platicar contigo. Y una de estas oraciones que Jabes, que la Biblia, que el escritor nos recuerda, es que para hablar con Dios, Dios es un Dios omnisciente, es un Dios omnipresente, está en todo lugar.
Es un Dios todopoderoso, es verdad. Pero no hay mayor experiencia que sentir que Dios está contigo cuando estás orando. Hay oraciones, hay gente que ha hablado, que cuando habla con Dios o ha testificado su experiencia, que cuando hablan con Dios, gente me ha dicho: pastor, como si Dios no me escuchara. Pastor, sentí algo sobrenatural, sentí un abrazo del Padre, sentí que Dios estaba aquí, algo estaba en mi habitación que me estaba escuchando. Yo no sé qué es. Hay gente que ha testificado que en la casa de Dios, cuando alguien está orando, alguien experimenta decir: pastor, hay algo que cae en mí como algo caliente, que algo me abraza, que algo pareciera que está junto a mí, que no puedo ver, puedo sentirlo. Esa es la presencia de Dios. Si hay algo que hoy te exhorte, te aliento y te quiero decir: cada vez que expreses una oración a Dios, cada vez que hables con Dios, cada vez que levantes tus manos, cada vez que adores a Dios, procura que la presencia de Dios se encuentre en este lugar. Cada vez que levantes una oración, procura que la gloria de Dios esté en ese lugar donde tú estás en ese momento, en ese instante, buscando a Dios. La oración de Jabes no fue una oración cualquiera. El clamor de Jabes no fue nada más una oración sencilla o simple, sino que él procuró que antes que pidiera, antes que él dijera: si me bendijeras, él procuró que la presencia de Dios estuviera en ese lugar. Y esta es la importancia de cada uno de nosotros cuando oremos. Hay que invocar, hay que decirle a Dios: Señor, ven a esta casa, entra a mi casa, entra en mi oración, entra en mi hogar a través de esta oración. No se trata de un rezo, no se trata de estar hablando por hablar, no se trata de una costumbre, no se trata nada más de expresarnos por expresar. No, hermano, joven, no, sino que nuestra oración tiene que asegurarse que cada vez que voy a hablar con ese Dios, Él esté presente en mi hogar, en mi casa, porque es la mejor manera de tener una plática, una oración, una relación con Dios. Saber que Dios está en mi casa cada vez que hablo con Él. Alguien puede dar un gloria a Dios en su casa, alguien puede escribir un gloria a Dios, alguien puede decir un amén, algo, pero haz algo ahí en tu lugar, ahí donde usted se encuentra. La oración de Jabes fue la más importante para él. La Biblia nos menciona mucho de esta oración. Hace unos días escuchaba el testimonio de un gran hombre, un escritor de muchos libros, un hombre que representa a la iglesia pentecostal, aleluya, a nivel mundial. Un hombre que nació en una familia misionera. Me estoy refiriendo al pastor, al presidente de la iglesia pentecostal en los Estados Unidos, el presidente David Bernard. Escuchaba hace unos días uno de los testimonios en donde él se crió como hijo de misionero. Él expresaba con unas palabras que no se trata de la fe, sino en el objeto de la fe. En algo estoy de acuerdo. Él decía que en el lugar donde él se creció, ese país, esa ciudad, ese lugar, tenían como costumbre en la idolatría puesto su fe en un hombre, en un ser, más bien en una deidad. Para ellos me refiero a Buda. Sin embargo, estos hombres decían día y noche, o en determinadas horas o tiempos en el día, doblaban sus rodillas e inclinaban su cabeza, el rostro hacia tierra, y lo hacían una y otra, y así lo hacían sucesivamente, así lo hacían cada vez, y era una gran cantidad de personas que se reunían para hacerlo. Sin embargo, él decía que cada vez que terminaba ese acto, ellos, al regresar a su casa, sus vidas seguían siendo las mismas.
Sus hogares seguían siendo lo mismo. No había un cambio, no había una transformación en ellos. Probablemente toda esa gente sí tenían fe y tenían una fe grande. Pero ¿cómo es que ellos no eran resueltas sus vidas? ¿Cómo es que ellos no eran resueltos sus problemas? ¿Cómo es que su fe, que su oración, que su devoción seguía siendo como si nada? No era la fe, no se trata de la fe, se trata en el objeto de la fe, como decía este gran hombre. Es decir, se trata en quién estás poniendo tu fe. Probablemente me has de responder: yo no he tenido respuesta de Dios. Yo he estado clamando, he estado orando, y hay gente que hasta el día de hoy sigue haciendo lo mismo. No se trata de tu fe, se trata en quién tienes puesto tu fe. Si tu fe está en un pedazo de piedra, está en un pedazo de yeso, está en algo que no tiene gloria divina como nuestro Dios. Si tu fe está puesto en algo que no tiene vida, aunque tenga oídos no oiga, aunque tenga vista, aunque tenga ojos y no tiene vista, aunque tenga pies y no puede caminar, si en esa está tu fe, yo te vengo a decir: necesitas cambiar tu fe en algo que se llama Jesucristo, en alguien que pudo vencer a la muerte, en alguien que ha bendecido por más de cientos y cientos de miles de años a un pueblo que clama, en alguien divino que dijo: clama a mí y yo te responderé. Clama a mí, dice el Señor. Jabes no creció en una familia donde había que leer la Biblia, donde había que ir al culto. Jabes no tenía una educación donde había que orar horas, días, semanas, meses o años. Jabes no tenía una inducción eclesiástica, pero él creció en una nación, creció en un lugar, creció en una ciudad donde Jabes miró a aquel judío orarle a Dios. Jabes miraba a aquel judío que clamaba a Dios, aquel judío que leía la palabra, aquel judío que se reunía, aquel judío que clamaba a ese Dios. Esa era la oración de Jabes. Por eso yo, cuando miro esta versión, cuando miro esta palabra, entiendo que no se trata si naciste o no naciste en una familia cristiana o no cristiana. Bendigo a todos aquellos que nacieron en una familia cristiana, que sus abuelos eran pastores, que sus antepasados eran misioneros, que los antepasados eran hombres de Dios que buscaban y creían a ese Dios predicando su nombre. Pero hay muchos que no nacieron en esa familia. Mucho tiempo les llamaron cuna cristiana. No nacieron en una familia donde se les enseñó a orar, a cantar, a alabar o adorar al Señor, sino que eran gente que vinieron de hogares destruidos, padres divorciados, padres en el pecado, gente que vino de una familia de divorcio, familias de destrucción, gente que sus padres estuvieron esclavizados por años y genealógicamente hablando, viviendo en pecado, en adulterio, fornicación, que para ellos era normal. Pero de allá muchos han nacido, de allá muchos han salido, que con el paso del tiempo Dios extendió su mano y hoy son grandes hombres que han impactado este mundo a través de la palabra, a través de su testimonio, porque no depende si naces en una familia de la fe, sino que todo depende de tu fe puesta en ese Dios de la gloria. Aleluya. Jabes no tenía derecho a nada, no tenía derecho en lo absoluto a nada, porque no era judío, pero vivió en una familia, en una nación donde la misma nación judía le enseñó a depositar su fe
en el Dios de Israel, en el Dios de Judá, en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac, en el Dios de Jacob, en el Dios de los profetas, en el Dios del creador de los cielos y de la tierra. Es en esa fe depositó Jabes esa confianza. Gloria a Dios. Algo que yo encuentro, algo que encuentro en esta oración es que hay tres características. Y las tres características quiero que enumere usted lo siguiente. Número uno, compromiso. La oración de Jabes no fue una oración pidiéndole: Señor, soy tu hijo, bendíceme. No, Señor. No, hermano, hermana, joven, señorita, no. Él sabía que no tenía derecho ni siquiera de levantar el rostro hacia el Creador, porque él no era judío, recalcamos. Pero él, el versículo 9 dice que Jabes era más ilustre que sus hermanos. La palabra ilustre, como la palabra honorable, viene de una raíz griega que significa la gloria de Dios en él. Esto me da a mí entender que el resto de sus hermanos no tenían el mismo deseo que Jabes tenía. Cuando alguien no crece o nace en una familia cristiana, se pierde el amor de Dios, se pierde la fe, la constancia, se pierde todo. Pero Jabes, cuando dice la palabra que era el más ilustre, es que Jabes miraba a los demás judíos cómo eran bendecidos, cómo Dios estaba con ellos. Entonces Jabes empezó a hacer lo que él hacía. Por eso cuando él dijo, oh, la expresión de él, le digo, oh, si me dieras bendición. Esa era la oración de Jabes. Él no pidió riquezas, él no pidió oro, no pidió reinados. No, la primera palabra que él dijo, oh, la palabra o la expresión oh significa: Señor, no soy judío, no tengo el derecho, pero si tan solo esa expresión fue lo que a Dios le tocó el corazón. Él le decía: si tan solo, si me dieras bendición. La palabra bendición significa, quiero que usted aprenda y escuche bien esto. La palabra bendición significa que es la habilidad de poder disfrutar las cosas que Dios nos da. Mucha gente cuando escucha la palabra bendición solo le pasa en la mente finanzas. Tienes un problema. Porque no a eso se refiere la palabra. La palabra bendición es la habilidad, la capacidad de poder disfrutar el hombre lo que Dios le da. Ser rico, aleluya, no es la bendición. No es una bendición, pastor. Sí, porque hay gente que es rica y está dependiendo de una pastilla para la diabetes, de una pastilla para la hipertensión, está dependiendo de una consulta mensual. Hay gente que es millonaria y tiene carros de lujo, gente que vive extremadamente rica o millonaria o multimillonaria, pero tienen un vacío, tienen una piedra en el zapato, tienen algo, aleluya, que se llama tristeza, se llama enfermedad, se llama, aleluya, soledad. Es por eso que la palabra bendición no se refiere a economía o finanzas. La palabra bendición es tu habilidad. Jabes le dijo a Dios: Señor, dame esa capacidad de poder disfrutar a mi familia, de poder disfrutar a mis hijos, de poder disfrutar la vida, de poder disfrutar la salud, de poder disfrutar lo que tú me das. Era la oración de Jabes. Por eso, hermano, no te preocupes en llenar tus cuentas bancarias de dinero, porque no vas a tener probablemente esa capacidad de disfrutarlo. ¿Cuánta gente hoy ha perdido la vida y sus cuentas bancarias, que toda una vida o toda una vida de trabajo, hoy no lo están disfrutando? Esa no es bendición. La bendición no es nada más, aleluya,
dinero. La bendición es poder abrir tus ojos en una mañana y ver lo hermoso que Dios ha creado el día. La bendición de Dios es tener paz en tu interior, en tu corazón. La bendición de Dios es poder disfrutar tu hogar, poder disfrutar a tus hijos, poder disfrutar la vida, poder decir estoy sano, no estoy enfermo. Esa es la bendición de Dios. Y Dios le estaba, y Jabe le dijo a Dios: Dios, dame de esa bendición, dame de tener la capacidad de poder vivir como viven tus hijos, de poder vivir como vive el pueblo de Dios. Esa era la oración de Jabes. Por eso Dios termina bendiciéndolo. Ahora, las 3 características de la oración. Apunte. Número 1, compromiso. Cuando ores a Dios, ora porque eres un hombre, una mujer comprometida. La Biblia dice: si tú le pides a Dios y Dios no te responde, es porque no estás pidiendo bien. No le pidas a Dios cuando te encuentres en una encrucijada, aunque muchos lo han hecho y Dios ha respondido. Pero esto no es el caso, sino que orar a Dios, pedirle a Dios la bendición, consta en esta oración al menos de 3 características que yo noto. Compromiso. Jabes le dijo: Señor, si tan solo me dieras esa bendición. Se estaba comprometiendo en decir: yo seré tu pueblo, yo seré tu hijo, yo te adoraré, yo te alabaré, yo te exaltaré, yo cuidaré de esa nación, yo cuidaré de mi hogar, de mi familia. Estaba haciendo en ese momento compromiso. La oración de Jabes como número 1 es compromiso. Si hay gente que hasta el día de hoy no recibe un milagro, no recibe una sanidad, porque no hay compromiso. Como pastor puedo decirte algo: hay gente que Dios ha sanado y estos ojos han contemplado. Dios ha sanado gente de leucemia que hoy le han dado la espalda. Dios ha sanado gente de cáncer y se han olvidado de ese Dios. Dios ha sanado a gente de VIH o SIDA que hoy ya no están alabando a Dios. Ese Dios fiel en su palabra, en algún momento Él bendice hasta el día de hoy. Pero hay una bendición más segura cuando alguien se compromete. Hoy estamos viviendo tiempos donde tanto el hombre como la mujer quieren vivir de acuerdo a su voluntad ante Dios y no a la voluntad de Dios. Por eso no hay respuesta, porque no hay compromiso. Número 2, confianza, es decir, fe. Vuelvo a repetir el punto que mencioné hace un instante. Hay gente que tiene fe depositada en algo que no tiene vida, en alguien que no tiene vida, en algo incorrecto. Pero cuando tú estás depositando tu confianza, voy a ser sano, es porque tu fe está en el Señor Jesucristo y tu compromiso como hijo de Dios. Esa fe se manifiesta y los médicos llegan a tener la respuesta contraria a lo que ellos dijeron. Es decir, milagros, sanidades. Hay gente, aleluya, que no sabe, nunca supo que los síntomas que tenían era COVID y nunca se vieron mal. Gente que ha ido al médico y cuando regresa al médico le dijo: Señor, usted lo que tuvo es COVID, porque tenía todos los síntomas. Y la pregunta que después ellos me hicieron: pastor, ¿por qué? ¿Sabes por qué? Nunca te viste mal, porque tu confianza estaba en Dios. Tu fe hizo que ese virus no se desarrollara en tu organismo, hizo que ese virus no tomara control de tus órganos, sino que la gloria de Dios en tu vida, el Espíritu Santo de Dios en tu vida, haciendo ese compromiso con Él y tu confianza en Dios, Él hizo el milagro y no te diste cuenta. Esa era la oración de Jabes. Su confianza. Él venía de una nación que no creía en el Creador, es decir, no creían en Jehová de los ejércitos.
venía de una nación pagana, venía de una nación con series y cuestiones de culturas distintas a los judíos. Pero él, cuando llega a la tierra de Judá y mira dónde y qué Dios estaba adorando ese pueblo, Jabes olvidó todas esas costumbres que él tenía y le clamó a ese Dios poderoso confianza. Número 3, Jabes no pidió más de la cuenta. Jabes pidió lo necesario. Lo necesario. Hay gente que no sabe pedir. Hay iglesias, hay hermanos que no saben pedir. Todo es dinero, dinero, dinero. Hazme rico, hazme millonario, dame un carro. No es malo, pero tienes que aprender a pedir bajo la voluntad de Dios. Si Dios sabe que con esos millones Dios te lo puede dar, pero Él sabe que te puedes perder. Pero ¿cómo me voy a perder? Sí, porque no hay un compromiso con Dios. Un compromiso. Tienes que andar en la santidad. Tienes que andar con la devoción. Tienes que orar. Tienes que clamar. Tienes que aportar. Tienes que ir a los cultos. Tienes que leer la Biblia. Tienes que consagrarte. Pero también hay gente que yo conozco, gente empresario. Tengo amigos que son empresarios, que en estos tiempos Dios los ha bendecido más que todos los años. Muchos negocios sabemos que están cerrando. Muchas empresas están viniéndose a la quiebra. Pero cuando Dios tiene puesto, aleluya, su mano de bendición, dice la palabra, caerán a tu lado 1000, caerán 10,000 hacia ti, pero hacia ti no llegará. Plaga no va a tocar tu morada. Porque la confianza está en Dios. Porque el compromiso está en Dios. Porque tú le pides a Dios lo necesario. Tengo discípulos en esta extensión que otros, aleluya, cuando me han dicho, pastor, no hay dinero, no hay economía, no hay trabajo. Tengo discípulos en esta extensión que cada día han sido fieles en sus aportaciones, fieles en sus bendiciones. ¿Por qué? Porque él dice, pastor, en medio de estos tiempos Dios nunca ha dejado de bendecirme económicamente y mis finanzas cada día están yendo de menos a más. ¿Sabe por qué? Porque ellos hicieron un compromiso con Dios. Ellos hicieron y depositaron su confianza en Dios. Y ellos piden lo necesario para su vida, para sus casas. Esa es la oración de Jabes. Si me dieras bendición, Dios le permitió disfrutar toda su vida la bendición de Dios. 2, si ensancharas mi territorio. Jabes no tenía tierra propia. Jabes no tenía un lugar para poseer. Dios, y a lo último, ahorita le voy a mencionar un texto. Dios no nada más le ensanchó su territorio, le dio una heredad en la tierra. 3, y si tu mano estuviera conmigo. Todo lo que hizo Jabes, todo lo que hacía Jabes, todo lo que Jabes se proponía hacerlo, Dios lo respaldaba, porque la mano de Jehová estaba con él. Y él le dijo por último, y me libraras del mal para que no me dañe. Me librares del mal. Era el tipo de modelo que Jesucristo le enseñó a los discípulos. Mas líbranos del mal. El Padre nuestro. Y cuando Jabes menciona para que no me dañe, la palabra daño, recuerde que Jabes significa causante de dolor. Jabes, él le dijo, puedo imaginarme que él dialoga con Dios y le dice, mi madre me llamó causante de dolor. ¿Quién le pone a su hijo dolor?
Solo aquel que se guía de un almanaque y no busca la dirección de Dios. Pero Jabes, qué triste que cada vez que lo veían, ¡ey, causante de dolor! ¡Ey, adolorido! ¡Ey, dolido! ¡Ey, doloroso! Jabes estaba diciendo: líbrame del mal para que nadie me dañe. Le estaba diciendo a Dios: no permitas que mis generaciones también sean causantes de dolor. La oración de este hombre, compromiso, confianza y orando por lo necesario, hizo que el versículo 10 terminara de la siguiente manera: y le otorgó Dios lo que le pidió. Ahora, primer libro de Crónicas, capítulo 2, versículo 55. Escuche bien esto y no pierda, no se distraiga con lo que le voy a decir. Primer libro de Crónicas 2:55 dice: y las familias de los escribas que moraban en Jabes fueron los tirateos, los simeateos y los sucateos, los cuales son ceneos, que vinieron de Hamat, padre de la casa de Recab. Acuérdese bien que el libro de las crónicas se escribieron muchos años después de la vivencia de Jabes. Y aquí encontramos que la descendencia de Jabes no fueron cualquier hombres, no fueron cualquier persona. La descendencia de Jabes fueron escribas, gente importante que le sirvió a Israel. Y además fueron hombres que el nombre de Jabes vivieron, es más, una tierra, una ciudad, un territorio, terminó siendo el nombre Jabes de ese lugar. Y la pregunta es: ¿por qué Jabes no le cambió el nombre a la tierra? ¿Sabe por qué? Porque como usted y yo hasta el día de hoy estamos recordando esto, era una manera de decirle a la nación de Jabes, al territorio, a la familia, a su generación, es decirle: aunque no nací, aunque no fui de la descendencia del pueblo de Dios, Dios cumplió su oración bendiciendo mis generaciones. Y la promesa de Dios es que sin haber tenido el derecho de ser bendecido, Dios lo bendijo en todo. Por eso hoy a ti te hablo en esta noche. Tal vez no tienes derecho. Alguien te dijo: Dios no te va a hacer caso, Dios no te va a bendecir. No eres una familia fiel, no vienes de una familia de idólatras, vienes de una familia descompuesta, vienes de un hogar destruido. No depende de lo que te diga el hombre, depende de tu oración al que creó al hombre que se llama Jesucristo. Yo termino con esta palabra diciéndote: Jabes era el hombre que sin derecho lo obtuvo todo. Una oración de compromiso, una oración de confianza, una oración de lo necesario, una oración. Era una oración. Hay gente, hay hermanos, hay personas. Vuelvo a llamar y vuelvo a expresar lo que dije. Hay gente que salió de un cáncer. ¿Cómo saliste? ¿Cómo te libraste de un cáncer? Hay gente que Dios lo ha sanado de las leucemias. ¿Cómo es que Dios te sanó a ti de una leucemia?
Hay personas que Dios ha sanado de cáncer, VIH, SIDA. ¿Cómo es que Dios los sanó? Hay gente que estuvo en una cama hospitalizada de COVID-19, que el médico le dijo: estás infectado de este virus mundial. ¿Cómo es que hoy Dios te ha permitido estar en tu casa y te ha sorprendido lo que el médico te dijo? Hoy me llegó una noticia, y una de las noticias es que a esta mujer le dijeron: los síntomas que usted tenía era COVID-19, y déjeme decirle que lo ha pasado. Salió de ese cuadro, y aquella persona nunca supo que era el diagnóstico clínico. ¿Cómo es que Dios permitió que salieras de eso? Tu compromiso, nunca lo rompas con Dios. Nunca quebrantes, nunca quiebres, nunca te olvides de ese compromiso. Hoy hay gente, jóvenes, señoritas, hombres, mujeres, de que ya no predican santidad, porque a muchos no les gusta estar en la santidad. Les gusta lo que el mundo le ofrece, pero a ti Dios te ha librado de ese mundo de pecado, y hoy te ha bendecido el Señor, porque tu compromiso todavía es vigente con Dios. Tal vez el diablo te ha dicho: no te ves bonita, no te ves bien vestida. Tu compromiso con Dios, nunca lo olvides. 2, no deposites tu fe en la ciencia médica. Deposítala en Jesús. Tienes una Biblia en tus manos, y si no, baja una aplicación de tu teléfono y ten la Biblia, y vas a encontrar cientos y cientos de promesas. Número 3, pídele a Dios lo necesario. Él conoce tu necesidad. Antes de pedirle un buen trabajo, porque es válido, antes de pedirle la gracia y la bendición económica, porque es bueno, pídele primero a Dios que tus días, tu hogar, tu matrimonio, tu familia vivan felices. Porque qué triste sería salvar a otros mientras tu familia se pierde. Compromiso, confianza y lo necesario. Estoy seguro que Dios, aunque no tengas el derecho, Dios te va a dar todo lo que tú pidieras. Y si tú has recibido ese milagro, si tú has recibido esa sanidad, yo quiero que te olvides de todo lo que está a tu alrededor. Si hasta el día de hoy Dios no te ha abandonado, quiero que hoy, en esta noche, te pongas de pie. Olvídate de todo tu alrededor. Olvídate de los que están en tu casa. Yo quiero que levantes tus manos y le vas a decir a Dios: Dios, gracias. Gracias porque me has bendecido. Gracias porque me has dado esta oportunidad. Gracias porque me has librado de un COVID. Gracias porque me has dado una esposa, unos hijos, un esposo, según el que esté levantando la oración. Gracias porque hoy puedo disfrutar. Tengo salud. No hay diabetes, no hay hipertensión, no hay una enfermedad. Y Dios te está dando esta capacidad para disfrutarlo. Dile a Dios: te doy muchas gracias, Dios. Te doy muchas gracias. Levanta tus manos, levántalo, y yo voy a orar por ti en esta noche. Por eso es importante, si no naciste en una familia cristiana y profesas otra religión, no busques una religión. Busca
al Creador de los cielos y de la tierra. Se llama Jesucristo, el que un día fue a la cruz del Calvario por ti, el que murió crucificado, el que derramó su sangre preciosa en la cruz del madero, el que dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese se llama Jesucristo. Busca a Jesucristo, busca a Dios. Si no tienes un lugar y vives acá en Mérida, si necesitas una orientación, una oración, escríbenos por favor. Mándanos una dirección, mándanos tu número de teléfono, envíanos un mensaje y nos vamos a poner en contacto contigo. Si no te has bautizado en el nombre de Jesucristo, bautízate en el nombre de Jesucristo, como dice Hechos 2:38. Jabes no conocía nada del judaísmo, pero creció, miró, observó, hizo un compromiso al Dios de la gloria y Dios lo bendijo. Levanta tus manos. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo, Señor, a todo varón, a toda dama, a todo joven, a toda señorita, a todo aquello, Señor, que en este momento estamos reconociendo que sin ti nada somos, que tú no eres, Señor, más que mis problemas. Tú eres mejor, tú eres el todo, y solo de ti, Señor, dependemos. Te doy gracias, Padre. Bendigo a aquel hombre que está orando, bendigo a aquella mujer que está orando, bendigo a aquel matrimonio, a aquella familia, a aquellos hijos que están levantando una oración. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret.